Mi nombre es Analia Buratovich, soy la secretaria del Instituto de Derecho Civil y junto con el resto de las autoridades del instituto, la directora, la doctora Mara Vignola, y el subdirector, el doctor Oscar Martínez. Ante todo queremos agradecer a las autoridades del colegio por la confianza que nos brindan a ir organizando cada uno de estos cursos, a Andrea, Julián y al resto del área administrativa por la colaboración que nos brindan en el desarrollo, y por supuesto a ustedes, los y las colegas que participan en el mismo. El taller que vamos a desarrollar hoy es un taller sobre expensas comunes en la propiedad horizontal, aspectos destacados de la obligación del pago. El contenido del taller va a ser obligaciones del pago de expensas, concepto de las expensas, naturaleza jurídica, fondo de reserva, clasificación de las expensas comunes, expensas ordinarias y extraordinarias, su determinación y alcance, la especial situación cuando la unidad funcional deudora se encuentra alquilada, el administrador, el reclamo de las expensas, reclamo extrajudicial, legitimación activa y pasiva y la ejecución de las expensas. Bueno, todos estos temas, este taller va a estar a cargo de la doctora María de Sajes. Doctora, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados, a Mara Vignola, a Daniel, que me acaba recién, a todos los presentes, son muy amables por invitarme nuevamente. También un gusto para los que nos están escuchando, no sé, nos están para Instagram, sí, comentaron. Exacto, Así que muchas gracias para los que están escuchándonos eventualmente. Así que bueno, vamos a arrancar con este tema. Es un tema bastante complicado, pero no por difícil de entender, sino complicado porque lleva peleas. Desde esa óptica pienso que es complicado, ¿no? Todos los que vivimos alguna vez en propiedad horizontal o todos los que asesoramos alguna vez a un administrador de un consorcio de propietarios o que tenemos que asesorar a un consorcista o quizás también a un inquilino, sabemos que hay conflictos siempre vinculados con el tema de las expensas porque tiene que ver con la plata. Y el motivo de mayor pelea de la gente es la plata, ¿no es cierto? Así que bueno, como ustedes saben, este taller va a tratar un poquito de eso. No vamos a poder ver de punta a punta todo expensas porque necesitaríamos más de un encuentro, pero voy a tratar de resumir lo que comentaba recién, que son los temas. Vamos a tratar de resumirlo un poquito. Como ustedes saben, no voy a aburrirlos con lo que es la propiedad horizontal. Para poder afectar un inmueble a propiedad horizontal necesitamos esta redacción del reglamento por escritura pública, escrita en el registro. Vamos a resumir para evitar conflictos, pero sí quiero recordarles la existencia del reglamento, ¿sí? Como un contrato que une a las partes y que es la norma privada entre los consorcistas que va a regir la vida de este consorcio. Entonces, no es un dato menor que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a asesorar a un consorcista o un administrador. Tenemos que sí tener el reglamento a mano, ¿sí? Un buen administrador no puede administrar todos los edificios iguales, siempre digo yo, o esto se aplica también a los conjuntos inmobiliarios. Tengo que tener el reglamento. Bueno, el artículo 2046, inciso C, arranca diciendo cuáles son las obligaciones de los consorcistas, los propietarios, y en este inciso que les mencionaba, habla de en qué proporción. ¿Y qué es esto de la proporción indivisa? Vamos a ver que en este reglamento cada unidad funcional tiene designada un porcentaje, un porcentual. Ese porcentual es clave para entender cuánto tengo que pagar yo a la hora de contribuir a los gastos que va a generar este consorcio, ¿sí? Y esto parece algo así medio obvio lo que estoy contando, pero no es tan obvio, porque he visto en un montón de ocasiones que en una asamblea, a los gritos y medio enojado algunos y otros así aprovechándose, dicen, bueno, vamos a hacer una cuota, ahí que se rompió algo, ¿no? Vamos a hacer una cuota extraordinaria, para todos idéntica. Todos tenemos que pagar, no sé, estoy inventando un número, 12.000 pesos. No señora, yo voy a pagar conforme el porcentual
que rige por reglamentos, ¿sí? Entonces, parece un dato obvio, tengo que pagar expensas en proporción, pero hay muchos que, sobre todo esto es un ardid que van a querer usar aquellos que tienen porcentajes mayores, los más chiquitos no. Bueno, es importante que si nos viene a consultar una persona que tiene estas unidades de porcentajes menores, que ejerza su derecho diciendo al inciso C, dice que se base a mi proporción, no a lo que arbitrariamente a ustedes se les ocurre hacer una cuota igual para todos idéntica, porque estarían vedando mi derecho a que yo tenga que pagar solo en base a mi proporción. Por eso es tan importante mirar el reglamento. Bueno, esto ya lo sabemos, es una obligación fundamental y de vital importancia el pagar las expensas en los consorcios. ¿Por qué? Y bueno, la doctrina ya lo viene diciendo hace un montón de años, ya lo dicen los autores más destacados, ¿no? Elena Hay, Tom Keeper, todos los autores que todos seguramente alguna vez estudiamos cuando estudiamos reales, que son las expensas, y bueno, son el alimento para que pueda sobrevivir este consorcio, ¿sí? Por más que no sea un alimento consistente en sí mismo, si yo no pago expensas, si mi vecino no paga expensas, si nadie paga expensas, el edificio se viene abajo. Entonces es por eso que dice que podríamos asimilarlo, por supuesto no es exactamente igual, a un carácter alimentario, esta obligación. Y es por eso que nuestro código le da un montón de protecciones que ahora vamos a ir analizando en base a esta importancia tan grande que tiene este deber de pagar expensas, ¿sí? No es porque sí que tiene los privilegios que vamos a ver este acreedor que desde ya les adelanto es el consorcio. Bien. Esto ya se lo dije, lo de la cuota no es admisible. Bueno, este inciso C también continúa hablando de lo que es el fondo de reserva, ¿sí? Los propietarios están obligados a pagar expensas en base a ese porcentaje que tienen y además, dice aparte, lo pone en el mismo inciso, pero el inciso siguiente, inciso D, ahí puse ese, no, es el D. Contribuir a la integración del fondo de reserva si lo hay. O sea, por un lado están las expensas y por otro lado está el fondo de reserva. Como se dan cuenta, lo pone como dos categorías distintas, pero lo pone clarito como una obligación de los propietarios. Y al ser una obligación de los propietarios, vamos a ver después, en un ratito, que el consorcio tiene la potestad de reclamarlo y perseguirlo judicialmente, ¿sí? Por esta expresa aplicación de este inciso de, ahí tendremos que modificarlo, no es el C, ¿sí? Esto que ustedes están viendo en pantalla es algo que no lo teníamos regulado en la ley anterior, ¿sí? Yo para resumir un poco y no perder tiempo haciendo historia, no les hablé de que antes teníamos una ley que se llamaba la ley de propiedad horizontal, la número 13.512. Esa ley 13.512 en su momento fue muy utilizada, fue muy interesante, muy moderna, podríamos decir, muy útil en 1948 cuando se promulgó por el Congreso Nacional, pero que ya no nos quedaba un poquito escueta, ¿sí? Ya nos quedaba en los últimos años un tanto incompleta. Por ejemplo, por esto, porque ni mencionaba la figura del fondo de reserva. El fondo de reserva es una figura que se utiliza bastante en la propiedad horizontal. ¿Y qué es esto del fondo de reserva? Bueno, es un modo de ahorro que hacen los propietarios, que su obligación puede nacer o de reglamento o puede nacer de una asamblea, perfectamente, para un fin específico, o también podría ser, en lugar de un fin específico, para... Buenas tardes. En vez de un fin específico, podría ser para tener plata por si pasa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a juntar tanto dinero por mes, por si llega a haber una eventualidad, lo ponemos, después veremos, en una cuenta aparte, la misma cuenta, algunos eligen poner una caja de seguridad. Eso, por supuesto, lo va a determinar la misma asamblea y tendría estas dos cuestiones, ¿sí? Lamentablemente hoy que estamos padeciendo, no sé si contando nada nuevo, una crisis, no sé si es tan usado en todos los consorcios, porque muchas veces se llega ahí justito
Pero bueno, hay consorcios que todavía tienen plata y que todavía tienen fondos de reserva, ¿sí? Y lleva a peleas importantes. Después voy a retomar sobre esto cuando se enajena la unidad. Lo dejo así como un adelanto, pero las peleas surgen cuando se vende la unidad funcional y se había contribuido al pago del fondo de reserva. Bueno, acá les puse un poquito de dónde proviene esta palabra, ¿no? Vender, pesar, o sea, es un pesar, la verdad que ya sabemos que es un peso importante tener que pagar las expensas, ¿sí? La misma palabra nos da la pauta, nos da un indicio que alude, esto de tener que soportar esta carga que entre todos vamos a hacer para poder mantener en buen estado de seguridad e higiene este edificio o este conjunto inmobiliario, porque como les decía, la propiedad horizontal clásica es la de los edificios, ese que tenemos ahí enfrente, por ejemplo, o tenemos también la propiedad horizontal especial. Esto lo van a encontrar previsto en el 2075. Country, clubes de campo, barrios cerrados, que también se aplica, todo lo que estoy contando se aplica, ¿sí? Si está sometido. El problema se nos genera, me quiero meter a ese sería tema de otro taller. Pero en principio dice el código, saco el principio, el código dice en el 2075 que todos esos country, clubes de campo, barrios cerrados, etc., deberían estar sometidos al régimen de la propiedad horizontal. Ya sabemos que en la vida real esto no se cumple del todo, ¿sí? Hay muchos countries o clubes de campo que no han cumplido con ese deber de adecuación, que ya tiene 9 años de vigencia del código, casi 9, ¿no? En agosto va a cumplir 9 de que está aplicable. La aprobación fue en el 2014. Bien, octubre de 2014 se aprueba y en agosto del 2015 se empezó. Agosto del 2015. Sí, en agosto del 2015 se rigió y se había aprobado en octubre del 2014. O sea, hace ya 10 años que sabemos que ya era ley casi. Falta un poquito, pero un poquito más. Bueno, acá les hago una pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Cuáles son esas deudas que se pueden considerar como expensas comunes? Bueno, todo aquello que implique una modificación de un sector común, el mantenimiento, la sustitución, la adquisición de un nuevo elemento que vamos a incorporar en este sector común, no sé, se me ocurre ejemplos que son por ahí no de todo usuales en la práctica, pero queremos agregar un nuevo servicio, ¿no? Tenemos plata, hagamos de cuenta, en un mundo imaginario, queremos poner piscina. Bueno, ahí estamos agregando un elemento, ¿no? Bueno, ya tenemos la piscina, el mantenimiento de esa piscina, y así hay infinidad de supuestos, ¿no es cierto? Por supuesto, todo lo que hace el servicio de los trabajadores, esos salarios que tienen que estar en relación de dependencia, cumpliendo con el convenio colectivo, aportes y todo lo que ya sabemos de derecho laboral. También todo eso va a significar, y por supuesto, el honorario del administrador, que ese sí no tiene una relación laboral, ¿se acuerdan? Yo sé que estoy echando muchos temas, pero como para ir recordando. O sea, hagamos una disquisición. Este señor, que comúnmente se llama portero o portera, que es una palabra no propia para el convenio colectivo. El convenio colectivo que se aplica en la actividad es el 589, que los categoriza como encargados o ayudantes o personal formalizado. No usa, si ustedes se sientan a leer el convenio, no existe la palabra portero. Comúnmente se lo ve más, ellos se enojan. Bueno, me ha pasado. Así que usemos la palabra técnica, nosotros que somos colegas, que es encargado, ayudante, suplente. Y también se aplica, desde el dato, ya sé que no es laboral, pero por si les interesa, una ley especial que se le llama así el Estatuto del Encargado, que es la ley 12981. Es una ley que tiene muchos años, pero todavía está vigente. Bien. Bueno, me meto con la clasificación. ¿Qué es esto de la clasificación? Esto, yo les voy comparando un poquito con la ley anterior, igual ya todos tenemos que acostumbrarnos a dejar de hablar de las leyes anteriores y del código, pero tenemos ese defecto, ¿no? Los que estudiamos hace ya unos años. La ley anterior no te dividía, no te hacía esta disquisición entre ordinarias y extraordinarias. Eran los reglamentos los que dividían. Y a veces ni siquiera el reglamento, eran las asambleas las que decían, señor administrador, usted haga esto por cuota extraordinaria. Y él
como buen mandatario que es, tenía que cumplir con el mandato de esta asamblea. Bueno, ahora es el código, así que, ojo, no se puede hacer el tonto. Ay, la asamblea no me dijo, bueno señor, usted como mandatario que es, también tiene que cumplir con su mandato que es la asamblea, pero también, y previamente, tiene que cumplir con una ley del Congreso de la Nación, que es el Código Civil y Comercial, ¿no? Y eso lo encontramos acá, ahí se los anoté el artículo, es el 2048, que hace esta división entre ordinarias y extraordinarias. Bueno, es un tema. Podríamos hablar 5 horas de este tema, no quiero aburrir a nadie. Vamos a tratar de resumir. Empecemos por el principio. Expensas comunes son todas. Después las dividimos, ¿ven? Como yo acá puse, expensas comunes. Hay un error que comete mucha gente que me ha pasado, que piensan que comunes son ordinarias. No, comunes son todas, ya sea extraordinaria u ordinaria. ¿Por qué? Porque son expensas comunes, se las denomina así, porque son las que hacen el mantenimiento, contribución, reparación, sustitución de las cosas y partes comunes. No por común como igual a ordinaria, sino porque alude a las cosas y servicios comunes que tenemos en todo edificio de producción. Bien. Y acá el código te hace una cierta, digamos, detalle de qué vamos a incluir dentro de las ordinarias y qué vamos a incluir dentro de las extraordinarias. Y esto es un adelanto y una interpretación que yo hago. Van a ver en este artículo que casi todo es ordinario. Casi todo. Podemos ver por qué nos vamos a pelear entre ordinario y extraordinario. Ahora ya me voy a meter en eso. No crean que me olvido los inquilinos de los propietarios. Pero primero pensemos a ver qué dice este 2048 como una primera aproximación. Cada propietario debe atender a los gastos de conservación y reparación de su propia unidad. O sea, vos tenés que repararte tu unidad. El tema es que la unidad no es que es toda mía, todo entero, completo mío. Para esto vamos a meternos a, no se lo puse aquí para no hacer tan extensa el PowerPoint, para estudiar unidad funcional tengo que estudiar el 2039, para estudiar qué son las partes comunes tengo que estudiar 2040, 41, 42 y partes propias 2043. Cuando vos sos dueño de una unidad funcional, sos dueño de una parte propia, pero que también está integrada por una parte común. Miren lo que dice este 2039 que les acabo de mencionar. La unidad funcional. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública directamente por pasaje común. La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es solamente mío. Si yo digo la unidad funcional, también estamos hablando de ciertas partes que son propias, como esta parte indivisa del terreno. Esto lo van a hallar en el segundo párrafo del 2039. Dice, comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso común o indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirla. Entonces, si vos sos titular de una unidad funcional, no es que solamente hay partes propias, ¿se entiende? Va a estar integrado por un todo. Y partes propias, como dice el doctor Kiefer y otros autores, en realidad parte propia mío solito, absolutamente mío, es un cubo de aire. Es el volumen limitado entre las paredes divisorias, dice el 2043. Hagamos de cuenta que esto es una unidad funcional. Es este volumen, porque esa pared que me divide, suponete que ese fuera el palier, no estamos en propio horizontal, pero hagamos de cuenta, esa pared que me divide con el palier es común. Y este piso que me divide con el de abajo, con el segundo A, es común, y el techo también es común. Entonces, y esto que me divide con la medianera ni les cuento, que es común, y suponete que allá tenemos el segundo B, también, entonces se dan cuenta, es el volumen lo que es mío solito, propio y de nadie más. Por eso es que no confundamos cuando dice reparar lo que, como arranca este 2048, dice cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad. Si esa pared, esperemos que no pase, se nos cae abajo, no es que la tengo que arreglar yo, ¿se dan cuenta? A pesar de que si uno es distraído y no estudia bien el 2039, se piensa que
lo tendría que reparar él agarrándose este 2048. No sé si soy clara. ¿Por qué? Porque es una parte común. Entonces, sí, por supuesto, voy a contribuir a su mantenimiento, pero no yo sola, sino que todos los demás titulares de las distintas unidades también van a tener que contribuir a su reparación o mantenimiento según el caso. Bueno, continúa diciendo que van a ser comunes, asimismo son comunes las ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes. Y esta palabra sustitución, fíjense lo amplia que es. ¿Cómo? La palabra sustitución, por eso yo digo, a mí me parece, hago una interpretación de este 2048, que casi todo es ordinario. Porque si yo te digo que la sustitución de las cosas y partes comunes del consorcio es una expensa ordinaria, te estoy diciendo que casi todo lo tenemos que poner dentro de esa clasificación. Porque sustituir sería, por ejemplo, se nos rompió el espejo, se nos rompió la puerta, tengo que poner una nueva, también estoy sustituyendo. ¿Sí? Ni hablar si lo tenemos que reparar. ¿Se dan cuenta? Entonces, presta a incluir dentro de este segundo párrafo que estamos viendo, el 2048, un montón de rubros con esta palabra sustitución. Bueno, ahí administración también podemos incluir varias cosas, ¿no? Después continúa diciendo las necesarias para mantener el buen estado de seguridad, como diré, por el inmueble. Acá podemos incluir un montón de ejemplos, los que hacen los mantenimientos de los ascensores, de los matafuegos, que depende de cada municipio, encontrar distintos plazos, distintos requisitos, pero el mantenimiento de estos sectores que hacen a la seguridad, también los vamos a tener que incluir. Si sos el administrador que está haciendo la liquidación mensual, tendrás que incluirlo dentro de este rubro. Y las resultantes a las obligaciones impuestas al administrador por reglamento y examen. ¿Sí? Y después miren, algo que yo siempre digo, ¿no? Siempre cuando doy en los talleres esta parte, perdón, pero soy un poco reiterativa. Miren, algo que uno piensa como que es algo anecdótico. Uno siempre piensa, extraordinaria es lo que sucede una vez cada 1000 años en el edificio, y ordinario es lo que sucede periódicamente. Bueno, acá parece que el legislador quiso apartarse de ese principio. ¿Por qué? Porque dice en el tercer párrafo, igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad fija o móvil y para las vías de evacuación alternativas para el caso de siniestro. Suena difícil, pero está hablando de la colocación de la rampa, ¿sí? Está hablando de eso. Entonces, no se me ocurre un ejemplo de algo más anecdótico, en el sentido de que no sucede, anecdótico en este sentido que estoy inventando, de que no sucede todos los meses, no nos ponemos a construir una rampa cada 6 meses ni una vez al año, sino capaz que lo hacemos una vez en la vida del edificio, o del conjunto inmobiliario, quizás. El mantenimiento sí seguramente va a ser periódico, y aún así, aunque sea algo que no va a suceder de manera periódica o cotidiana, de todas maneras, este tercer párrafo del 2048 me exige, yo interpreto que es una exigencia, yo interpreto que se trata de una norma que las partes no podrían. No nos olvidemos que los derechos reales son normas esencialmente de orden público, ¿sí? No podemos, bueno, no me gusta, lo ponemos, ¿sí? No nos olvidemos que nos regimos por lo que se llama la estructura en 1884, lo que los romanos llamaban el número clausus, ¿se acuerdan cuando estudiaban derechos reales? ¿Sí? Los derechos reales son creados por la legislación nacional, y no solamente en cuanto a su tipificación, es decir, cuáles son, sino también cómo se los constituye, cómo se los ejerce y cómo se los extingue. Y acá estamos pensando en cómo estamos ejerciendo, cómo estamos llevando a cabo la vida de este derecho real. Es por eso que mi interpretación en base a ese principio, no podemos elegir entre nosotros, bueno, el artículo dice esto, no me importa, lo ponemos de otra forma. Pero bueno, por supuesto, como todo, hay autores que por ahí pueden ser que no piensen lo mismo. Bien, debe también, continúa, pagar las expensas comunes, ¿se acuerdan cuando les incluye? Comunes extraordinarias, ¿se acuerdan que les decía? Dispuestas por asamblea. Entonces, podremos hacer esta interpretación en base a lo que venimos leyendo. Todo lo que narró en el
párrafo segundo y en el tercero lo tenemos que hacer como, clasificar mejor dicho, como necesariamente ordinarias. Lo que está por fuera de este detalle, la asamblea podría decidir que las incluye dentro de extraordinarias, ¿sí? Entonces, yo administradora, basándome en esto, no puedo decir, esta yo la incluyo como extraordinaria, que esto lo hace. Ya sé que en la vida real no respetan muy a rajatabla este artículo, ya lo sé, no vivo en un termo, asesor administrador hace muchos años, ya propietario, ya lo sé, pero nosotros estamos haciendo un análisis de la norma, ¿no? Entonces, si yo leo este renglón, dice, debe pagar las dispuestas por resolución de asamblea, es porque está diciendo que la extraordinaria la va a determinar la asamblea y no unilateralmente. Ni el consejo, como a veces también pasa, ni el administrador o el administrador. O el grupo de WhatsApp, como hacen actualmente. Bueno. Hoy actualmente los delegados de un edificio lo que hacen es mandar al grupo, exacto, mandar al grupo, che, ¿qué les parece si hacemos esto como extraordinario? Y no hay un vecino que nos falta y te dice, te pregunta, ¿esto es legal? ¿Está bien que se haga esto? Que se determine por grupo de WhatsApp. Un categórico y fuerte, mayúscula y roja, negrita, no. No, hay cosas, viste, que uno puede dudar, decir, bueno, déjame que lo analizamos con la jurisprudencia. Eso te pongo a decir que no, categórico, no, o sea, no puede, no es la suma de los copropietarios. Salvo que, ojo, porque ahora el código habilita decisiones que no sean por asamblea. Lo dice el 2059, pero necesitamos el consentimiento unánime. Claro. Y no habla de WhatsApp. Bueno, muchas veces ese consentimiento se busca por WhatsApp, viste que muchas veces te ponen, bueno, voten acá y va corriendo la linita, la varita va corriendo, bueno, y se vota. Donde se votó totalmente, se fija extraordinario. Mire cómo dice el 2059, último párrafo. Son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. Para mí ya es estirar demasiado la interpretación del 2059, decir que lo hacemos por WhatsApp, ¿no? Pero bueno, no soy juez, lo dirá un juez o una jueza. No sé si pasa que se ponen de acuerdo de ese modo los copropietarios y bueno, de ese modo entonces camina de ese modo. Por supuesto, estamos hablando aparte de nulidades relativas. Si deciden hacer un delito, ahí cambia la cosa, ¿se entiende? No hacer un delito que ataque el orden público. Estamos decidiendo una cuota extraordinaria para clasificar el edificio. Bueno, esto se resolvió en ese edificio se resolvió de esta manera porque habían pérdidas de gas. Entonces, como era inminente, no había tiempo de fijar una asamblea, entonces lo que se hizo fue, esa fue la idea. Como ordinaria, no lo podemos poner como ordinaria. Eso tiene que hacerse sin asamblea, si es un peligro inminente para la seguridad y el bienestar del edificio y sus integrantes, no tenemos que hacer asamblea, porque estamos hablando de gas. No que, me parece que está descascarada la pared y quiero ponerla más linda porque queda fea. No, estamos hablando de gas, que es algo que puede poner en riesgo a todos nosotros y a los vecinos, de frente. Entonces, eso no necesitamos ni una asamblea y lo tendríamos que poner como ordinaria. Claro. No es un gasto extraordinario. Porque la gente alude a extraordinario o mucha plata. O extraordinario cuando es una vez cada 1000 años. Claro. Miren el artículo, ¿dónde habla de eso? El artículo en ninguna parte dice si es de mucho valor, es extraordinario. No habla del contenido económico. ¿Sí? Por eso a mí me parece que el administrador lo que puede hacer en todo caso es después confirmar, avisar que hizo esta decisión, pero no es que necesitamos una asamblea. ¿Y si existe consejo de administración? Sí. ¿Puede tomar algunas determinaciones el consejo de administración? De ese tipo no. De eso que estamos hablando no, eso lo tendrá que decir. Pero, por ejemplo, de colocar, vamos a decir, topes que cambian la estética de una puerta. ¿Lo puede ¿Qué serían determinar? los topes? Topes son unas cosas para que no se golpee una puerta, supongo. Y cambia toda la estética. ¿Lo puede hacer el...? No. Son muy limitadas las facultades del consejo. Están en el 2064,
son acotadas, puede ser que el reglamento le agregue alguna, No. pero tampoco podría agregarle algunas que sean propias del administrador. Cuestiones que hacen a la modificación estética del edificio es tarea de la asamblea, tampoco podría el administrador. Lo que pasa es que ya sabemos que la gente se manda a hacer cosas mal. Estamos pensando, nosotros como colegas tenemos que pensar a dónde hay que poner el freno, dónde decir, no, bueno, acá tenemos que intimar para que cese con este incumplimiento. ¿Sí? Bueno, lo del certificado de deuda, acá tenemos una función que regula el código expresamente a favor, ahora se llama Consejo de Propietarios. Justamente no le llama Consejo de Administración porque justamente el Consejo de Administración alude a que administra y en realidad es clarito el 2064, no tiene que tener tareas administrativas. Salvo en un caso que es cuando desaparece el administrador, el otro se muere o renuncia intempestivamente, por el corto plazo de 30 días este consejo podría cumplir el rol de administrador, pero no en otros casos. Cuando tenemos administrador, el que administra es el administrador, ¿sí? Y acá le da una función, aparte de esas que les mencionaba, que se encuentran previstas en el 2064, el último párrafo de este 2048 dice: el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el consejo, si este existe, acá nos está diciendo entre paréntesis, es optativo, ¿no? Si te dice si este existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. O sea, hablando simple, ¿quién confecciona el certificado? El administrador o la administradora. No es que lo hace el consejo, él lo confecciona. ¿Con qué pautas? Con las que el reglamento imponga. Si el reglamento no te dice pautas, dice el Código Procesal Civil. Yo no me sé la provincia, pero dice casi lo mismo. No sé si hay alguna palabrita que cambia. Es el 544 del Código Procesal de Nación, que dice que tiene que... primero, fíjate lo que dice el reglamento, o sea, te manda el reglamento. Y si no, tiene que tener la suma líquida adeudada, tiene que decir qué unidad funcional es, más bien, tenemos que saber. Los datos del consorcio, los datos de la administradora, el periodo, ¿sí? Desde qué mes hasta qué mes, la distinción entre cuáles son el capital, cuáles son los intereses. Todo eso debe surgir de este certificado, que después aprobará o no el consejo. Y acá se nos habla un montón de cuestiones conflictivas, ¿no? Porque primero, si no hay consejo. Si no hay consejo, bueno, ya la doctrina viene sosteniendo, estamos como antes de agosto del 2015. ¿Qué nos pasaba? No lo firmaba nadie más que el administrador. Solo ella o solo él era el único facultado para hacer este certificado. Por eso yo siempre sostengo que a mí me gusta la figura del consejo. Para mí es una figura que es indispensable, si bien no es obligatoria, pero es muy útil. Y acá tenemos un ejemplo de por qué. Porque le pone un cierto límite a la administradora o al administrador. Entonces, bueno, si no tenemos consejo de propietarios constituido porque nadie quiso hacerlo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aclararlo. Si estamos haciendo un juicio ejecutivo por cobro de expensas, es tarea del abogado aclararlo. ¿Sí? Porque del otro lado, si no te pueden oponer, que falta la firma de los consejeros. ¿Se dan cuenta? Cuando ponga excepciones, inhabilidad del título, es posible que lo pretenda porque le falta un contenido formal a ese certificado que lo impone este 2048 último párrafo. Entonces, en este sentido, si no tenemos consejo, recomendación. Esto no lo dice este artículo, esto se lo digo yo como una recomendación medio casera que se me ocurre hacerla a mí, que la he hecho en los juicios ejecutivos de defensas, en 2 renglones. Y la asamblea de 19 de febrero, estoy inventando, del 2024 decidió que nadie conforme el consejo, porque la compañera acá, ¿no? Y así le demuestro que acá desde este año no tenemos, o ponerle que estamos iniciando la demanda. Estamos en mayo, ya desde febrero. Después será tarea del demandado decir mentira, esa acta es falsa, o si hay un consejo y usted no lo reconoce, pero bueno, hay que le va a tener que probar todo eso, etc. Pero si yo no lo hago, como abogada del consorcio,
me meto en un problema porque lo único que voy a hacer es perder tiempo, ¿sí? Entonces, recomendación, pongámoslo en la misma demanda ejecutiva. Bien. Bueno, esto lo vamos a dejar para después, porque si no me voy muy de... Vamos. Esperen, otro tema que se me ocurre, siguiendo con el certificado, que es otro problema que vemos a menudo. ¿Qué pasa si el consejo está integrado, bueno, por el deudor ni hablar? Es un problema, ¿no? Si uno de los integrantes del consejo es el que adeuda y le tenemos que hacer reclamo a él, más vale decir, sí, dale, te firmo. Estaría buenísimo un mundo así de ético y que toda la gente obre conforme al deber ser, pero no sé si pasa tanto en nuestro país. Me parece que no, sospecho que no. Ese es un problema que se nos va a generar. Y a veces no es tan grave como que el deudor, el consejero, pero es íntimo amigo, porque es vecino, porque no se olviden que acá estamos viviendo todos juntos y nos vemos a las 7 de la mañana cuando vamos a trabajar o a las 8 de la noche cuando vengo de laburar. Entonces, es difícil cómo se mezcla la cotidianidad, la vida íntima nuestra, con esto de tener que demandarlo a este señor. Y es mi amigo, y capaz que pasamos la Navidad juntos y ahora estoy firmando el certificado de deuda. Entonces se niegan y se nos generan unos problemas interesantes que lamentablemente hasta ahora no he encontrado jurisprudencia específica, por lo menos por el momento, porque también es nuevo. Ustedes saben, ustedes que son colegas saben, ¿no? Algunos alumnos, yo doy clase en la facultad, cuando les digo 9 años, claro, 9 años, hasta que se genera el conflicto, se inicia el juicio, tenemos la sentencia, hasta de cámara, no llegamos. Muy pocos casos. Si ustedes se ponen a buscar jurisprudencia hoy de lo horizontal, no hay tanta que aplique el nuevo código, ¿sí? Porque muchos son que se han iniciado con anterioridad a, no digo que no exista nada, no, alguna hay. De este puntual específico no encontré todavía. O sea, sí que se niegue, o sea, tan puntual, ¿no? Que se niegue. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, le tendríamos que decir, miren, yo como administradora le incliné a Josefina del quinto B a que venga a firmar, que es la consejera, y se negó, pero tengo que ponerlo, porque si no me van a decir que falta una firma. Para evitar eso, me parece que sería bueno, cuanto más aclaremos y más lo especifiquemos, me parece que nos vamos a adelantar a problemas que nos puedan oponer del otro lado. Yo estoy pensando en los del consorcio. Pero también esto nos sirve al revés, ¿no? Si tenemos que asesorar o representar al titular de la unidad funcional. Esto después lo vemos porque si llegamos, porque quiero concentrarme más en este tema. Bueno, sigo pensando en la ejecución de expensas, ¿no? Ya me metí con cómo demandar, cómo reclamar. Había algunas expensas que eran ordinarias, dijimos, y otras que eran comunes. Y yo les dije que tenemos un problemita, que el problemita es la división entre los inquilinos y los propietarios. Si yo cierro los ojos y les digo, a ver, rápido, ¿quién debe expensar? Rápido, sí, lo primero que el propietario, ¿no? O sea, todos coincidimos que el propietario es el Pero eso deudor. no fue antes de la sanción de la modificación del código. Eso no cambia, eso es siempre, el propietario. Sí, el propietario. Vos te compraste el quinto C, sos deudora, si no se paga. O lo heredaste, o te lo donaron, ¿no? El modo de adquisición que a ustedes más les guste, pero sos deudoras y no pagan expensa. O sea, eso no cambió. Por eso dice el código, obligados al pago. Bueno, ya habíamos dicho el 2046 que te leí hace un rato que también, ¿no? Pero acá te sigue contando el Código Civil y Comercial quienes deben las expensas, obligados al pago, además del propietario, y sin implicar la liberación de este. O sea, acá podríamos decir que tenemos un litis consorcio necesario, no se lo dice con estas letras, pero te lo está diciendo, ¿no? Tenemos que, no podemos, me cae mal el usufructuario, ya me adelanto un par de casilleros, pero bueno, me cae mal el usufructuario, solo demando el usufructuario. El propietario, como es mi amigo, o me gusta, es lindo, no quiero demandarlo, no, señora, usted tiene que demandar a los dos. Tiene que demandar al usufructuario y al titular de la unidad funcional. Entonces, sin implicar la liberación de este, están obligados al pago de los gastos y contribuciones los que sean poseedores por cualquier título. ¿Quiénes serán los poseedores? ¿Alguien tiene memoria de quiénes serán? Yo ya te di un adelantito recién. El usufructuario. ¿Quién más?
¿Qué más podría ser? Obligados al pago nos pagan también ahora los inquilinos. ¿Quién y sería se puede agregar, poseedor? estamos hablando de las expensas ordinarias. ¿Quiénes son poseedores? Aquellos que tienen una tenencia precaria, por ejemplo. No, poseedores. Tenencia es otra relación de Bueno, Un aquello- voluntario. Claro. O sea, poseedor es aquel que tenía, Que ¿se tiene acuerdan? uso. Posesión, corpus y animum domini. Claro. ¿Sí? Tiene estos dos elementos. Cuando tenés animum domini es porque no reconoces en otro un señorío superior. Si tenés una tenencia, tenés solo corpus. Tenés una relación de poder distinta. ¿Sí? Tenés una relación de poder, por ejemplo, la del locatario, la del comodatario, o sea, te prestaron el departamento. ¿Sí? Entonces tenés una tenencia. Fíjense que el código en este 2050 dice poseedores y lo limita ahí, no pone y tenedores, que eso lo decía el proyecto. Acá el código que se aprobó en octubre del 2014 y que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, se quedó en los poseedores. Por lo tanto, yo estoy pensándola desde la óptica de iniciar un juicio por cobro ejecutivo de expensas. Desde ahí lo estoy pensando. ¿A quién iba a iniciar, por ejemplo, una acción de venta anual, por ejemplo, una usurpación? Entonces, Bueno, esa es la gran pelea entre la doctrina. Si ustedes se sientan a leer la doctrina, algunos dicen, ahí pareciera que cuando dice por cualquier título, claro. pareciera que los incluye. Y hay otra doctrina que dice, no, cualquier título alude a una causa lícita. ¿Sí? Depende en la parte de la biblioteca que nos enrolemos. ¿Sí? Poseedores por cualquier título lo interpretamos como cualquier causa. Ahí entra el poseedor ilegítimo, aún de mala fe, que es el que ingresó al inmueble por clandestinidad o violencia y que está intentando su papel, ¿sí? Pero, y si no, si lo pensamos por cualquier título, en el sentido de título como que tengo una causa lícita, un acto jurídico, bueno, y es otra cosa, ¿sí? Ahí entraría, por supuesto, el usufructuario. Ese no sabe. El que tiene el derecho real de habitación, tampoco. El que tiene un derecho real de anticresis, tampoco. Y otro que también entra en esta figura de poseedores son los que tienen boleto de compra y venta. ¿Sí? Que no es titular de dominio, o mejor, para ser más técnica, no es titular de propiedad horizontal de la unidad funcional, pero al ser poseedor con boleto es compelido al pago. Yo estoy pensándolo acá desde iniciar el juicio. El 2050 lo está mirando del acreedor, no de cómo se pelean, que ahora vamos a ver, locador-locatario de la unidad. ¿Se entiende la división? Aquí estamos diciendo, vos sos la abogada que viene el administrador y te dice, señora, el consorcio tiene un deudor hace tanto tiempo y tenemos que iniciar un juicio. Lo primero que hago es que un informe de dominio en el registro de propiedad inmueble de esa unidad funcional. Y supongamos que dice que hay una unidad funcional que pertenece a Josefina y que Roberto es el usufructuario. Bueno, en base a este 2050 los demando a ambos. Pero no puedo decir, ay, Josefina es buena, pobrecita, tiene 90 años, es jubilada, ¿cómo la voy a demandar? No voy a ser tan mala. No, porque el juzgado el juez va a decir, no, sin implicar liberación, tiene que demandarla también. Es un litigio consorcio pasivo necesario, ¿se entiende? No es facultativo, no es que, bueno, elegimos y nos cae bien, no, es obligatorio. Pero el inquilino queda fuera, el comodatario queda fuera, porque el artículo es categórico, es poseedor. O sea, si yo me entero que están estas dos señoras y además está Felipe, que es el inquilino de esta señora, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé, ¿no? La usufructuaria. No importa, bueno, la usufructuaria, y bueno, le mando también a Felipe, porque Felipe tiene plata, tiene un buen salario, vamos a demandarlo. No, porque me va a decir falta de legitimación pasiva. Tiene que estar asesorado el abogado, ¿no? Tiene que decir, no, señora, usted está haciendo o incurriendo en un error procesal. Acá hay una falta de legitimación pasiva. Yo no soy demandado frente al consorcio. Por supuesto que frente a la usufructuaria sí Felipe va a responder porque está incumpliendo con su contrato de locación. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué tiene que pagar Felipe. Esperen que me meto con ese tema. Entonces, obligados al pago sería el propietario y la propietaria y los poseedores. ¿Qué pasa con esos poseedores? Esto ya lo vimos. ¿Dónde estaba? Acá está. Se amplía la legitimación pasiva de forma relevante.
¿Por qué digo que se amplía? Porque antes la 13512 hablaba solo de los propietarios. Había alguna jurisprudencia, pero jurisprudencia helada, no teníamos fallo plenario, no tenía, ¿sí? Que dijese, bueno, si el usufructuario puede ser también compelido de pago. La doctrina está bastante a favor, pero no teníamos una norma. Ya hace 9 años y pico que tenemos este 2050 que dice, aún cuando usted no sea titular de propiedad horizontal, puede ser también demandado. Entonces, ¿qué pasa con el copropietario? Como tiene tenencia, no está incluido. ¿Sí? Doctora, Sí. ¿se incluye el debolito de compraventa quizás más por la horizontalidad? ¿Por qué? No, acá estamos ya, nació con su No, pero a lo que voy es, ¿por qué se lo reconoce al titular de boleto? porque es poseedor. Pero siempre y cuando Siempre tiene que tener la posesión. que tenga claro. Si tenés solo boleto y nunca te dieron la posesión, no, tenés que ser poseedor como él. podría, porque claro, Hay que ver las dos cosas, posesión y boleto. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿qué pasa con esto de las expensas? Y acá tenemos que ponernos, nos vamos a marear un poco con todas las normas. El 1209 del código originario que se aprobó en agosto del 2015, que salió vigencia en agosto del 2015, decía, para pagar contribuciones, para cargas y contribuciones por la actividad, el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino de la cosa. Y no tiene a su cargo el pago de las que graben la cosa, excepto pacto contrario. Se dan cuenta que no decía las ordinarias, el inquilino, como siempre ese inconsciente colectivo que todo el mundo que le pregunte dice, ordinarias, inquilino y extraordinarias. No lo decía. Era común, era habitual, era totalmente habitual que las inquilinas y los inquilinos paguen las ordinarias. Pero no nacía de un texto. La 13512, nada de esto, ¿no? Nada de nada. Bueno, ¿qué pasó en junio del 2020? Se aprobó esa tan mencionada ley, de que las extraordinarias, la 27551, se aprobó por Zoom, esta ley de locaciones urbanas, de locaciones, que decía, para cargas y contribuciones por la actividad, el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino de la cosa local, sacamos igual, no tiene a su cargo el pago de las que graban la cosa ni las expensas comunes extraordinarias, ya te aclaraba, o extraordinarias, olvídate, la paga el titular de la unidad funcional. Y después acá esta aclaración que era muy importante y es para resaltar. Solo puede establecerse que están a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, para subrayar habituales, ¿no? Entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. ¿Sí? Esto nos demuestra, podemos estar a favor o contra la ley, no es la idea de este taller, por no hablar de eso, pero que tenía una mirada a favor del locatario. ¿Sí? El locatario agarrándose en este 1209, en este punto, no estoy hablando del tema de los valores de los planos locativos, estoy pensando en expensas, que es el tema de nuestra charla. El inquilino podía, amparándose en este 1209, decir, dentro de las ordinarias, esto no es habitual, por lo tanto yo no lo pago. Habíamos dicho que poner la rampa, dice el 2048, tercer párrafo, si mal no recuerdo, que era ordinaria. Entonces se pone la rampa, vamos al ejemplo concreto comparándolo con lo de recién, pone la rampa en el edificio, yo soy la inquilina, pues si esto no es habitual, no lo pago. ¿Y me peleo con quién? No con el administrador, no con el consejo ni con la asamblea, me peleo con mi local, me peleo entre comillas, ¿no? Voy a reclamarle al locador, decirle, mire señor locador, usted no me puede descontar este monto, no me lo puede cobrar este monto, porque no estaría dentro de las ordinarias como habitual. ¿Sí? No me importa que el administrador no distinguió entre habituales y no, porque no es que el administrador, esta es una interpretación que yo hago por supuesto, ¿no? El administrador no es que con la 27551 se le creó una nueva obligación a dividir ordinarias entre habituales o no. Era una función que tenía que hacer el locador, lo que pasa es que muchas veces los locadores no tenían ganas de hacerlo, primero, vamos a decirlo con todas las letras, porque no le convenía, digámoslo, o sea,
no le convenía porque quería hacerse el distraído y que lo pague el inquilino, perdón, pero es lo que vi en muchos casos, ¿sí? Entonces, independientemente de que si el consorcio lo había puesto como ordinaria o como extraordinaria, aún estando como ordinaria o como sagrada, el locatario podía reclamar ese pago, no tener que hacerlo frente a él, ¿sí? Sino que lo haga. Volviendo, siempre frente al consorcio, el deudor es el propietario, el inquilino no es demandado. Esto es un conflicto entre locador y locatario, que es ajeno al administrador. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que en diciembre del 2023 se dictó un DNU, que ustedes seguramente lo habrán escuchado nombrar, lo habrán leído quizás, que es el DNU 7023, ¿sí? Que entró en vigencia, creo que el 27 de diciembre o el 29 de diciembre. Bueno, ¿qué hace? Deroga toda la 27.551 y con ello arrastra este artículo que estamos estudiando. Por lo tanto, estamos medio en una situación no muy de certidumbre, podríamos decir. ¿Por qué? Porque volveríamos a la libertad de las partes, ¿sí? De negociación de las partes. Por supuesto, se imaginan que no tenemos jurisprudencia de este tema, es absolutamente nuevo, es más, todavía está en tratamiento, como se sabe, para su aprobación o no, pero bueno, por el momento, hoy todo esto que les conté no se aplicaría en la 27.000. Abrogada, dice. Vieron que uno está acostumbrado a escuchar derogada las leyes, que abrogada también significa, pero si uno se mete en Infolec, por ahí se los copié textual para que vean cómo estaba en Infolec, buscas 1209, Código Civil Comercial, Infolec, y te aparece abrogada por el DNU, porque abrogó, o sea, derogó, dejó sin efecto toda la 27.550. Así que tenemos un lío porque depende de cuándo hiciste el contrato de locación. No es lo mismo si vos tenés un contrato de locación que lo firmaste, que si yo estoy inventando, en mayo del 23, vas a poder reclamar como locataria que se te aplique el 1209 que estudiamos recién. En cambio, si lo firmaste después del 27, no sé por qué dice 27, me suena 29, pero por ahí estoy confundida. Yo copio lo del Infolec, así que debe ser 27. El 27 de diciembre del 2023 se te aplicaría la no regulación respecto a las expensas y es concluyente lo que determinaron el contrato. Ojo cuando redactamos los contratos, ¿no? Depende claramente de lo que diga el contrato. Antes, bueno, el contrato podía tener una cláusula que después se la declaraba nula porque el código decía otra cosa, ahora no. Salvo que se nos ocurra algo de nulidad absoluta, ¿no? Pero si dentro de... No sería una nulidad absoluta, por supuesto, que todas las expensas estén a cargo del inquilino, como ha pasado tantas veces, como hemos visto tantos contratos antes de esta ley, ¿sí? Perfectamente, hoy entiendo que en la aplicación del DNU sería aplicable. Después vemos si nos gusta o no. Yo, entre comillas, a mí me parece que podría prestar a situaciones un tanto arbitrarias, pero bueno, eso es independientemente de esto. Bueno, ¿alguna duda de esto, del contrato de alquiler? ¿Qué me faltaba? Me falta el 2049. Espérenme. Bueno, este 2049 habla de cuándo se va a enajenar una unidad, el primer párrafo. El 2049 es clave para aprender el tema de las expensas en la propiedad horizontal. Hay una situación que por ahí en la práctica, yo cuando lo doy a veces en la clase, los alumnos me dicen, pero eso nunca se en la vida real. Bueno, no sé si se ve en la vida real o no, pero en el código está, así que nosotros lo tenemos que saber. ¿Qué pasa cuando se vende una unidad? ¿A quién reclamamos? Primera aclaración, que seguramente ustedes ya la saben, podemos vender una unidad funcional que debe expensas. Eso, por supuesto, nadie lo va a poner en tela de juicio, surge del mismo artículo, no lo dice así con todas las letras, pero surge del artículo que yo debo plata de expensas y quiero vender la unidad y la vendo y no por eso el escribano tiene que retener plata de expensas, como pensamos, ¿sí? No es obligación del escribano retener el monto de la deuda de expensas. Yo lo puedo vender, el comprador lo comprará
Y ahora vamos a ver con la ley. Para todo esto, paralelamente, dentro de las tareas o funciones del administrador al administrador, el código dice que el escribano va a pedir un certificado, esto lo dice en 2067, inciso L, a pedido de la parte interesada, dice, pero es el escribano, es pedir dentro del plazo de 3 días hábiles el certificado de deudas y de créditos del consorcio por todo concepto, con constancia de la existencia de reclamos administrativos o judiciales e información sobre los seguros vigentes. ¿Qué te está diciendo? Que vos, como administradora, cuando estamos en el rol del administrador en este ejemplo, te va a llegar la petición de un escribano diciéndote el séptimo B que se está por vender o se está por dar en tu fruto, no sé, cualquier tipo de derecho real que se constituya sobre ese inmueble. ¿Debes pensas? Bueno, no solo si debes pensas, ahora el código es más abarcativo, te va a preguntar también qué pasa con los seguros, como les leía recién, qué pasa si estás por algún juicio pendiente, porque no es lo mismo. Si estás por comprar dentro de 5 minutos, tenemos que soportar una demanda, una sentencia, mejor dicho, judicial enorme, porque estamos próximos a que nos ejecuten, no es lo mismo, ¿no? O capaz que al revés, tenemos buena suerte, estamos por cobrar plata. Qué sé yo, se subastó una unidad, ponele, y está ahí la plata peleando el abogado en el juzgado para ver si pueden cobrar la liquidación con respecto a esa subasta de esa unidad funcional. Bueno, toda esa información es preciso que el administrador o la administradora lo determine en este certificado, dentro de los 3 días. Lo ordena la praxis del administrador. Si se olvida, si se equivoca, ay, pensé que era el B y contestó por el A, o al revés. Bueno, lindo problema que lo he visto y que termina teniendo que ser los responsables, ¿no? Por supuesto, una conducta antiética y que hasta se puede, hasta no, se va a poder reclamar al vendedor que se hizo el tonto cuando decía 0 deuda y resulta que... Pero es el problema cuando no se va a generar. Ponerle que el administrador se confundió y contestó que no había deuda y resulta que sí. El comprador, ¿se imagina? Estamos pensando en una compra en venta privada, no en una subasta en este momento, ¿no? Ahora no sé qué pasa con eso. Se van a agarrar con uñas y dientes así el certificado y va a decir, yo no te pago un peso, parece que era 0. Entonces se confundió. Después, por supuesto, al vendedor vamos a poder reclamarle, pero a veces no sé si es tan simple contra. Bueno, vamos al primer párrafo entonces, vinculado con eso, ¿no? Pensando, primero tenemos que tener ese detalle para entender mejor esto. Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aún con respecto a las denegadas antes de su adquisición, o sea, no te podés liberar de las que tenía el que te vendió, me está diciendo en otras palabras, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, o sea, yo no uso la piscina, a mí no me la cobren, olvídate, esa defensa no puedes esgrimir. Y la última opción es, siempre partiendo de no te puedes defender, ¿no? El propietario no se puede liberar por la enajenación voluntaria o forzosa, ni por el abandono de su unidad funcional. Entonces vos sos el que vendió con esa deuda, no te liberás, ni aún hecho la enajenación voluntaria ni tampoco forzosa, ni por el abandono de la unidad tampoco. Y esto lo vinculamos con este otro artículo. Y esto tiene que ver, habrán escuchado hablar, las obligaciones de expensas son prop terror. Sí, hay doctrinas que dicen que sí, hay otros que dicen que son cargas reales. Tienen una particularidad, no tienen todos los rasgos distintivos. Hay algo que no tienen las obligaciones prop terror. En las obligaciones prop terror yo entrego la cosa y me libero la cosa con deuda, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. La carga o la deuda va con la cosa y si yo la enajeno, chao, me liberé. Bueno, vieron que acá dice, con todas las letras, dice, no te liberás por la enajenación. Entonces, por eso, hay alguna doctrina que dice, no reúne todos los caracteres. Sí el carácter de adquirir la cosa con la deuda, pero te faltaría esta cuestión típica o propia de las obligaciones prop terror, que es me libero enajenando la cosa. Entonces lo vinculamos con este 1937.
que habla de las relaciones de poder, de los efectos de las relaciones de poder. Transmisión de las obligaciones al sucesor. El sucesor sería el que compra, ¿no? O al que le dona, no importa, pero al que recibe el inmueble. El sucesor particular sucede a su antecesor, o sea, este que vende, en las obligaciones inherentes a la posesión sobre la cosa. Pero el sucesor particular responde solo con la cosa sobre la cual recae el derecho real. Acá hago un parate y después vemos la segunda parte. Puede ser que sea un caso un poco anecdótico, pero puede pasar que se subasta el inmueble y no alcanza la plata que se obtiene, lo producido en la subasta, le llamamos, ¿no? Y no alcanza con eso producido para saldar la totalidad de la deuda de expensas. Si vos sos el adquirente en subasta, en ese caso, cuando ya te subastaron por la deuda de otro, no respondes. Ahora, si vos eras la vendedora, había habido una venta anterior de esa subasta, ¿no? Estamos pensando en un caso muy anecdótico que podría ser. En ese caso, no te liberaste. ¿Por qué? Porque vos generaste esa deuda. Y esto lo vinculamos también con este artículo 242 que lo estudiaron en seguro comercial y en civil parte general. Mi patrimonio es la garantía común de mis acreedores, ¿sí? Se llama también la prenda. Entonces, todo mi patrimonio va a responder por las deudas que yo genero. Si yo generé la deuda y es más, si encima no tengo la cosa, obviamente que voy a responder con todo mi patrimonio, ¿sí? Porque yo generé esa deuda. Es por esa causa que dice que no vas a, que va a responder el enajenante, ¿sí? El sucesor particular responde solo con la cosa sobre la cual recae el derecho real. El antecesor queda liberado, y acá me importa resaltar esto, excepto estipulación o disposición legal. ¿Quién sería el antecesor? El que enajena. Bueno, ¿cuál sería la estipulación o disposición legal? El 2049. ¿Se cuenta por qué la estudiamos juntos? Todos los artículos sí o sí hay que estudiarlos en conjunto. Es increíble cómo el legislador protege el consorcio. Por eso, arranqué la clase diciendo eso. ¿Se dan cuenta cómo tiene el carácter de alimentario? Te está dando dos acreedores por una misma. No es que, siempre les digo esto, me digo que ustedes ya seguro que lo saben, no es que si se deben 100 vas a cobrar 200, no, vas a cobrar 100. Pero tenés a dos sujetos distintos a quienes podés reclamar, ¿sí? Entonces, si vos eras el enajenante y vendiste obviamente, o lo donaste, no importa, no te vas a liberar. ¿Por qué? Porque el artículo es claro. No te liberás, no puede liberarse del pago por la enajenación voluntaria o forzosa, ¿sí? Entonces, en virtud del juego armónico del 2049 y 1937, vamos a encontrar que vamos a poder ir contra el comprador, hablando simple, que puede ser que lo haya adquirido por otra causa que no sea la compra de venta, ¿no? Puede ser, como les decía, por una donación, una dación en pago, lo que fuere, y tampoco te vas a liberar siendo el vendedor. Esto ustedes capaz que se acuerdan, había un viejo fallo plenario que era Servicios Eficientes contra Yabra del año 1999 de la Cámara Nacional Comercial, la Cámara Nacional, que decía que el adquirente en subasta no se libera con su adquisición por las deudas que se habían ocasionado con anterioridad cuando no alcanza lo producido en subasta, ¿no? Eso es la esencia. O sea, lo vemos reflejado acá, ¿sí? Porque ven que dice enajenación voluntaria y forzosa. Entonces, si vos compraste por una venta forzosa que sería la subasta, no te vas a liberar diciendo esa deuda yo no la generé y esa plata que falta la vas a tener que hacerte cargo aún habiendo comprado en subasta. Si compraste por una venta privada, sin lugar a dudas. Bueno, antes se utilizaba ese fallo porque la ley 13512 no era tan clara. Esa ley 13512 tenía un artículo que era el 17 y el 8 que se las conjugaba y se los utilizaba para aplicar una resolución parecida a la que tiene este 2049, pero no era, me parece a mí, tan preciso, ¿sí? Entonces, ahora lo tenemos todo resumido en este 2049 y en este 1936. También había un fallo plenario en provincia que era Rango Río, si mal no me acuerdo. No me acuerdo, la otra era del 99, el fallo plenario.
Pero igual ahora ya tenemos el 2049, así que para los casos nuevos yo entiendo que no hace falta alegar porque antes lo teníamos que poner en el edicto, sí o sí, ¿no? También lo voy a poner, pedirle al juez que ordene que el edicto diga para los compradores, porque viste cuando vos vas a ofrecer el departamento y se va a hacer subasta del inmueble, miren que se aplique en el caso de que no sea suficiente con el pedido de subasta, el adquirente de subasta se tiene que hacer cargo de lo deudado. Esto ya lo vimos, espérenme. Ya lo vimos, esto también. Un segundo. Esto me faltaba. Que sería la última parte del 2049. Que son las liberaciones, exhibiciones, exenciones. Sí, sigo analizando el 2041. Dice, el reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios del sector del edificio que generan dichas elevaciones. Entonces, acá se generan los líos, los problemas, ¿saben cuándo? Cuando hay un local, típico caso, un local de planta baja, que no utiliza, por ejemplo, lo he visto varias veces, el servicio de la terraza. Esto es algo bastante habitual. Y quiere una liberación a los gastos de impermeabilización de esa terraza. Bueno, miren cómo arranca el párrafo este del 2049. Puede eximirse por reglamento. O sea, si el reglamento no lo prevé, estamos en problemas. Y ahí se genera una pelea terrible. Y concentran una figura. En el reglamento no figuras. Hay reglamentos que sí, porque van a venderlo mejor. Antes, cuando no teníamos este 2049, el artículo 8 de la 13512 decía, palabra más, palabra menos, que todos pagaban todo, las expensas, salvo pacto en contrario. Y eso generaba, no te digo que siempre, porque no habían todos un mal hecho, pero abusos. Había varios abusos de, por ejemplo, unidades funcionales que sí tenían el servicio y que igual el reglamento los liberaba. Una cláusula abusiva, ¿no? O sea, abuso del derecho de parte de este redactor del reglamento porque se iba a quedar él con esa unidad o porque iba a vender a un valor altísimo, porque imagínate, una unidad que tiene los servicios y que no paga. Entonces era un problema enorme porque tenías que ir a la justicia para pedir la modificación, porque siempre él te iba a negar la modificación, es una cláusula estatutaria, necesitamos el consentimiento unánime de todos los titulares, entonces un problema. Ahora está bueno porque el código dice, tiene que estar por reglamento. Y además, el primer requisito, no lo vamos a decir en la asamblea porque nos cayó bien ese día, no tenés que tener acceso a ese servicio o a ese sector, ¿sí? Entonces, y tiene que ser parcial, ¿sí? ¿Ves como dice? Puede eximir parcialmente. Entonces yo rescato de este párrafo. Primero que es por reglamento. Después que debe ser parcial. No puede ser, esto ya no paga nada. Eso es arbitrario. No podría, sería una cláusula nula. Y además de que tiene que ser parcial, tiene que ser la exhibición en base a servicios que usted, como titular de esa unidad, no utiliza. Encontrar unos fallos, que acá les copié. Este es uno solo. Y después hay otro. Esperen que acá justamente, ¿no? Estaban pidiendo eso, ¿ven? Todos los copropietarios deben contribuir a los gastos que determina la administración. Acá les pedían que los exonere. En realidad habían hecho una acción declarativa y después termina diciendo que el juez no era la acción declarativa. Lo que tendrían que en todo caso es pedir la modificación al reglamento. Pero primero tenéis que acreditar haber agotado la vía consorcial, ¿sí? No poder, digamos, el facultado para modificar el reglamento es el consorcio a través de una asamblea, ¿sí? Es indispensable hacerlo por asamblea. Y acá ves como dice que debe hacerse con un criterio restrictivo, ¿sí? Miren el último párrafo que me parece interesante. El pago de las expensas obedece no solo al uso y goce del departamento, sino a la contribución a los gastos generales de funcionamiento, mantenimiento, reparación, de cosas comunes, vinculados todos ellos con la condición de propietario, con total independencia del goce efectivo de la unidad. O sea, usted por ser propietario tiene que contribuir al pago, independientemente de que lo goce o no, ¿sí? Entonces,
no podemos hacer una interpretación amplia y decir, listo, directamente no lo usás, no tenés que pagar esa expense. ¿Sí? Después también había un tema con la legitimación, no sé si era este o el otro, espera, porque tengo dos. Este es el de la sala J, este es el de la tercero. Otro problema, habían demandado el consorcio. No sé si era este o el otro. Se habla de la legitimación. Habían demandado al consorcio y la sentencia de primera instancia dice no, tiene que ir contra cada uno de los titulares de las unidades funcionales, ¿sí? Porque la legitimación de modificar el reglamento no es del consorcio, sino que es una potestad que tienen todos los propietarios a hacerlo en la asamblea, ¿sí? No, este tiene que ver con la afectación a la protección a la libertad, es este entonces, ¿sí? Este es el que hablaba de la legitimación, ¿sí? Y en principio es inamovible, como dice, en principio no tenemos que modificar los reglamentos, en principio tiene que estar como está, salvo en casos de abuso importante. Al contrario, el abuso sería no pagar nada. Si se establece por asamblea poner cámaras en un lugar que solamente tiene acceso ciertos propietarios, ¿tienen que todos contribuir? ¿Y por qué se pondría ahí y no en otro lugar? Porque son las cocheras de subsuelo y no todo el mundo tiene cocheras en subsuelo. Ahí están agregando un servicio. Ahí no tendríamos que cambiar el reglamento. No, además se estableció por asamblea. Ahí están agregando un servicio, entonces no cambiamos el reglamento. No nos metamos con el reglamento ahí. Ahí lo que estamos diciendo es agregar un nuevo servicio. Y como podríamos incluirlo como dentro de si bien no es una obra, pero es una modificación que va por ahí a generar gastos todos los meses, porque no sé si eso lo va a auditar alguien o qué. Sí. Podríamos pelearla, depende, ¿no? Es peleable, es discutible, porque sea una decisión unánime. Si se va a poner en una parte común, yo entiendo que tiene que ser soportado por todos. Pero por ejemplo, hay Pero gente que para tiene 4 poder decidir poner cocheras. la cámara tendría que ser. Claro, 4 cocheras en el subsuelo y no tiene ninguna en planta baja. Sí. Pero Y ahí al revés, donde se lo va a colocar debe ser un sector común. es el subsuelo. En esas paredes tienen que ser comunes, obviamente. Claro. Y ahí entonces por eso yo infiero, que sería común, que tendrían que soportarlo Todos, de todos, aunque pero no también tuvieran decidir todos agregar ese servicio. Pero no sería una asamblea por mayoría absoluta. A mí me parece que como va a generar gastos y estamos agregando un servicio, podemos pelearla por unanimidad. Es discutible. No estamos cambiando el reglamento, eso seguro. No es esto que estamos pensando acá. No es este caso. Sí. Entiendo también que hay infiero a lo que dice la colega, hay un beneficio de unas unidades en particular. Pero para poder beneficiarse unos en detrimento de otros tendría que estar por reglamento. Y es imposible que la Cámara esté en un sector propio. No es propio porque es un sector común. La pareja va a ser común. Es un sector común. Es por eso que yo diría, como estamos diciendo, que es por supuesto discutible, ¿no? Porque no Igual estamos yo creo que si hablando tiene por su suelo, llegan al acceso mismo, en el fondo sería un beneficio para todos. ¿No? Yo quiero encontrar a favor del consorcio. a favor de todos. No es a favor de. Por eso yo la pelearía por, bueno, si ustedes quieren agregar eso, lo tienen que aprobar todos. Pero bueno, es discutible. Bien, esto quería hablarles también, protección a la vivienda, como por último. Bueno, antes ya la doctrina y la jurisprudencia, antes del código, sostenía que la deuda por expensas tenía un origen por el reglamento previo a la afectación a lo que antes era bien de familia, ¿no? Ahora no se llama más bien de familia, nuestro código lo regula como protección o como vivienda. Y entonces sostenía ya vasta doctrina y jurisprudencia que la expensa
no podía el propietario de la unidad funcional ampararse en la afectación al bien de familia para decir que no era posible que le ataquen su inmueble. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque la deuda tenía un origen previo. Bueno, ahora es más fácil, mucho más fácil. No tenemos que andar peleando, citando tal fallo, tal jurisprudencia, tal doctrina. Ahora lo dice clarito, clarito en 249. Miren, 249, que es el articulado que tiene que ver con protección a la vivienda, dice: efecto principal de la afectación. La afectación es inoponible, o sea, no puedo oponer a los acreedores de causa anterior a esa afectación. La vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores, excepto, inciso A, obligaciones por expensas, impuestos, tasas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no me importa si usted afectó a protección a la vivienda y la deuda es de ahora, no importa, no nos ponemos a sacar el cálculo de la fecha, porque aún siendo posterior, antes se hablaba de que el origen de la deuda, bueno, no importa, no nos pongamos a pensar en el origen, ahora está dentro de las excepciones. El inciso A de este 249 que les acabo de leer dice: por más que la deuda sea posterior, por más que haya tenido usted afectado la protección a la vivienda en el registro de propiedad inmueble, antes el inmueble de todas maneras podría ser subastado, ¿sí? No es una defensa para el consorcio, estamos pensando, ¿no? Estoy pensando en este acreedor. Bueno, y acá les encontré un fallo que habla de este tema, y este es posterior, por eso también lo quería poner, es de febrero del 23, y dice: corresponde ordenar la desafectación del inmueble del régimen de vivienda única toda vez que el mismo resulta inoponable al crédito de expensas reclamado por el consorcio, disponiéndose la cancelación de su inscripción, ¿sí? Ven, y acá les habla de los artículos, todo esto que les leía así. No será susceptible de ejecución por deudas posteriores, excepto que se trate de obligaciones pagas. Entonces acá hay un caso concreto, claro, se ve que se quiso defender el propietario y el juzgador no. Claramente, por más que usted lo tenga afectado previamente, no importa. Esa deuda, ese inmueble, mejor dicho, puede ser afectado, atacado por el consorcio, ¿sí? Puede pedir la subasta pública, digámoslo así. Bueno, esto está resumiendo, habría más, ¿no? Pero vamos a acotar en alguna parte. Si no, porque yo soy para hacerle a la doctora. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por profundamente.